arrepentir y cambiar. Entonces la persona dice, no, vámonos a otra iglesia, mejor donde aplaudan, donde nos pasemos bien, y no estén hablando de pecado, ni estén hablando de estas cosas, porque eso me incomoda. Personas que no pueden estar a gusto en sus asientos, porque hay algo que los carcome, y eso los redarguye el Espíritu. El Espíritu Santo es quien nos muestra, dice, el pecado, es el que nos aparta del pecado. Y esa es parte importante. Pero hay dos palabras muy interesantes aquí en Marcos. Cuando Marcos habla de unción, de sanidad, que ungen a los enfermos y sanarán, hay dos palabras. Una se llama eferapenón, que es en griego, que significa precisamente aliviar una situación sin salir de problema. Es decir, te duele la cabeza, entonces yo te digo, mira, tómate una aspirina, ¿verdad? Me duele el estómago, mira, pues hazte un tecito de tal cosa, y se te quita, y al rato regresa. Yo no estoy dándole solución a tu problema. Si tienes una manifestación de temperatura, es porque tienes una infección. No te voy a dar nada más para que se te quite la temperatura. Tienes que ir con el doctor, y muchos doctores únicos que recetan es para quitar de momento la situación. La pregunta es, ¿qué está originando esa enfermedad? Así que esas son las dos palabras. La que utiliza Marco habla sobre aliviar una situación de momento, una situación momentánea. En cambio, Jesús usa una palabra que es sesopen, que significa reincorporar al enfermo a la vida. En el caso de los leprosos, en el caso de los ciegos, le decía Jesús, ¿qué quieres que te haga? Pues que me sanes, ¿no? No solamente por recibir la sanidad, sino porque esa persona iba a poder ser reintegrada a la sociedad. Tenía que ser reintegrada a su casa, a su familia y a una vida espiritual. Yo le digo a muchas personas, ¿y como para qué quieres que Dios te sane? Van a las iglesias por eso, por su milagro. Noche de milagros, ven por tu milagro. ¿Por qué quieres que Dios te sane? ¿Para qué? ¿Para seguir pecando? ¿Quieres que te sane para que ahora vayas a seguirte alcoholizando? ¿Quiere que te sane para qué? Si ni das gloria a Dios y tu vida no sirve para el propósito de Dios. ¿No crees que una persona que ha sido sanada es para que tú des gloria a Dios y tu testimonio sea para que todo el mundo sepa que Él te sanó? Glorificar a Dios. Entonces esa es la parte importante. Jesús reintegra a las personas a una vida impulsada por la fuerza del Espíritu. ¿Para qué? Para vivir la verdad. Para vivir en los caminos de Dios. Si no, yo te pregunto, ¿para qué entonces sirven los milagros? Mejor que sigan yendo allá a la Guadalupana de rodillas, o que se posten ante otros ídolos o otras imágenes. No podemos ser como los impíos, mis hermanos. Tenemos que entender que debe haber una restauración real en nuestras vidas, y más si hemos recibido, si usted le quiere llamar milagro, la gracia de Dios sobre tu vida. ¿Por qué los envió de dos en dos? Sabemos que había una estrategia, primero porque dice, cuando hay dos o tres o más reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de vosotros. Así que enviarlos de dos en dos tenía un sentido, que Dios los iba a acompañar en todo momento. Dos, hay una tradición. Usted sabe que cuando hace un negocio hoy, pues todo se hace bajo un contrato, cláusulas y demás, pero antes era tu palabra y la mía. Inclusive algunos hemos hecho negocios así, ¿verdad? Tengo mi carro y así, ¿cuánto? Tal, ahí está la lana. Pero si alguien queda inconforme, ¿qué pasa? No, es que tú me dijiste que no, claro que no. A ver, y se agarran los dos. Tiene que haber un testigo. Por eso iban de dos en dos. ¿Para qué? Para que el otro testificara. Es que yo lo vi cuando él se levantó de los muertos. Es cierto, yo también lo vi. ¿Me explico? El otro apoyaba. Por eso dice, cuando vayan, inviten a alguien. Oye, hermana, te invito, cuñada, tía, vamos a hablar con tal persona. Vamos a decirle lo que Jesús hizo, lo que está haciendo en mi vida. Tenemos que testificar. Por eso dice, ser testigos en Judea, allá en Jerusalén, en Samaria y hasta en lo más recóndito de la tierra. La pregunta es entonces, ¿qué ha hecho Dios en ti? ¿Qué ha hecho Jesús en tu vida? Y eso es lo que tú tienes que testificar. Somos testigos
que fuiste restaurado del alcohol, que fuiste restaurado de las drogas, que tu matrimonio se restauró, que tu hijo a lo mejor no iba a nacer y nació. Tantas cosas que tenemos que decirle a las personas. Antes de conocer a Cristo vivíamos de una manera, y cuando lo conociste, pues tu vida me imagino que tiene que ser diferente. Eso es lo que le tenemos que decir al mundo, que hay esperanza, que hay una vida diferente. Así que era enviarlos en comunidad. Era esa costumbre de validar, ser testigos de algo, de alguien, para que fueran testigos de Jesús en su favor. Y dice, me seréis testigos. Ahí está en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y ese último de la tierra será también aquí en Pachuca? ¿Sí? ¿En sus alrededores? Pues también, ¿no? La pregunta era, pues entonces, ¿cuál era la misión de los 12? No era la enseñanza. En muchas iglesias, mis hermanos, se encargan de enseñar, cursos, más cursos. No es la enseñanza, es la proclama, el querigma. Ir y predicar. No les dijo vayan y enséñeles, o les dijo enséñeles a qué, a obedecer. Váyanles y enséñeles a obedecer. Ahora estamos muy metidos entre la doctrina, y cada iglesia tiene su diferente doctrina. No nos mandó a enseñar doctrina, nos mandó a proclamar. ¿Llamar a qué? Pues a la conversión. Es decir, el tiempo se acerca. Yo no lo vi personalmente, no sé si usted me pueda sacar de esta duda. Me comentaron que hubo un video de unos pastores que mandaron en Turquía, donde horas antes o tiempo antes ejecutaron a 30 cristianos, 24 cristianos. Los degollaron, los mataron ahí. Y a los 2 días vino el terremoto. ¿Será casualidad? No lo sé. No lo sé, mis hermanos, pero los tiempos se acercan. Lo hemos vivido, los que vivimos en la Ciudad de México, nos tocó vivir varios de este tipo. Yo me acordaba viendo las noticias, cómo me tocó ver todo Tlalpan, todas las costureras aplastadas. En la Condesa, yo vivía en la Condesa y me tocó muy cerca la Roma, y en la Condesa hubo edificios así. Y hay tanto dolor, vemos a los niños, y ya se nos hace a veces como muy común, ¿no? De decir, mira, llevamos 30,000 muertos. Y se esperan que sean 50,000. ¿Y qué dice? Habrá señales en el cielo. ¿Qué pasó hace unos días? ¿Qué pasó hace unos días? ¿No pasó un cometa? El cometa verde tenía 50,000 años que no había pasado. Habrá terremotos. Habrá incendios. Mis hermanos, hay señales muy claras de que el Señor pronto vendrá. No será tiempo de decirle a las personas que amas que ya es tiempo que cambien, que se acerquen a Dios, decirles conviértete al Señor. Tal vez no haya más tiempo, tal vez no nos toque verlo, ¿verdad? Pero tal vez mueras hoy o mañana. Nos llama a un cambio de mente. Ya dejemos de pensar como diciendo, pues quién sabe, ya llevamos 2023 años y el Señor no viene. Eso es lo que les pasó mucho, y durmieron. Y se casaban y veían y estaban en goce hasta que empezó el diluvio, dice la Escritura. No esperemos a ver que se empiece a poner todo oscuro y escuchemos las trompetas, y entonces ya no habrá tiempo. Ya no habrá tiempo de decirle a nadie eso. Se llama la transformación, y nos habla a nosotros, a la iglesia del Señor, a ser transformados, a dejar de ser esos cristianos cómodos de banca, esos cristianos que no están haciendo nada, a un cristianismo activo, que nuestra fe nos lleve realmente a la proclamación y a la transformación de nuestra vida. ¿Qué cosas aún tienes por transformar? ¿Qué cosas el Señor está trabajando en ti? Es decir, el Evangelio provoca la transformación. Por eso el Señor, que dice, les dará poder sobre los espíritus inmundos, poder sobre lo inhumano, lo hostil, lo que atenta contra la vida. La iglesia, usted y yo tenemos ese poder que nos ha dado el Espíritu y que nos da cada día. Y recibiráis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros. ¿Ya lo tiene usted? ¿Tiene el Espíritu Santo? ¿O estamos esperando a Pentecostés? Ya pasó, mis hermanos. Aquel que está lleno del poder del Espíritu Santo, entonces
¿Qué te hace falta? Id. Y los envió Jesús. Hoy los discípulos que hemos dicho, los cristianos, a eso, a ser libres de todo afán, de toda preocupación que produce dependencia. ¿Qué te tiene atado? ¿El alcohol? ¿El sexo? ¿Qué te tiene atado que no puedes entregar tu vida bien a Cristo? Dios te dice, ya eres libre. Yo ya pagué en la cruz por tus enfermedades, por tus dolencias, por tus adicciones. Yo ya pagué. No necesitamos más. Hablamos el otro día, el miércoles, que tenemos la plenitud en Cristo. Ya todo está en nosotros y tenemos que confiar. Las nuevas relaciones entre nosotros, entre los cristianos, deben estar fundadas en dos cosas: en servir y en compartir, en dar, en ayudar. Los cristianos debemos de ser, ¿qué? El signo visible de la gracia de Dios. Esa gracia que sobreabunda en nosotros. Nosotros, el pueblo de Dios, debiera ser ese signo visible en este mundo perverso, que cuando digan, ¿usted es cristiana? No, ustedes son diferentes. Usted es cristiana, mis respetos, porque ustedes son distintos. Y sí lo ha escuchado usted, pero también hemos escuchado la otra parte. No, para ser cristianos, no, pues mejor me quedo como estaba. Tú eres el mensajero. El mensaje ya está. Tú y yo somos los mensajeros. Y dice, bástate mi gracia, porque mi poder en la debilidad. ¿Qué tan débil te sientes? ¿Qué tan temeroso te sientes a veces de abrir tus labios para compartirle al mundo? Pero no olvidemos, mis hermanos, que tú y yo ya no pertenecemos a este mundo. Hemos hablado muchas veces. Ya no soy más de este mundo. Ahora pertenecemos a un reino. A un reino. Para eso es el bautismo. El bautismo nos permite ingresar al reino de Dios como esta comunidad libre, que se esfuerce en vivir que la igualdad y la equidad. Hoy tiempos de equidad, ¿verdad? Que equidad de género, que igualdad. No hay nadie más que ha promovido la equidad y la igualdad que el Señor. Dice en Génesis, varón y varona los creó por igual. Que el hombre, que el ser humano, que las culturas, que la religión ha acomodado para hacer esa diferencia histórica entre el hombre y la mujer es muy diferente, pero Dios siempre ha hablado de igualdad. Pero mire, es a través de estos valores, apréndaselos, repítalos, es el amar, el perdonar, reconciliar, restaurar, incluir. Hablamos de inclusión, ¿verdad? Que en la inclusión, pues no hay nadie más incluyente que Dios. El problema no es Dios, el problema son los hombres. Yo pregunto, ¿Dios amará a los homosexuales? Pues claro que sí, ¿no? Dice que aborrece el pecado, pero eso es otra cosa, diferente a que ame a las personas. Él ama a todos por igual. Si ama a su hijo, Satanás, y es su hijo, y lo deja obrar y hacer lo que tenga que hacer, pues hablamos que uno se encarga de destruir, y Jesús vino a ordenar, y el Espíritu Santo vino a reordenar, a sanar, a compartir, a restaurar. Y nosotros somos parte de eso. Así que, ¿qué tenemos que hacer, mis hermanos? Debemos de ir al mundo. Los cristianos debemos de ir al mundo. Jesús no envió a sus discípulos a las sinagogas. No los envió a los centros religiosos. ¿Por qué? Porque ahí en la sinagoga, ahí estaba la Torah. Ahí estaban las escrituras y ahí es donde se practicaban las sanidades, solamente ahí, a través del sacrificio y dentro de un sistema antiguo, un sistema estricto ahí en Israel. Así que la realidad en una vida de un discípulo debe de ser como guiada por el Espíritu, porque dice que un vino nuevo no se puede meter en odres viejos, ¿no? Es lo mismo el Evangelio. Este Evangelio, estas buenas nuevas, no las podemos meter en las tradiciones, mis hermanos, que a veces algunas iglesias han manejado a través de años. Y las vemos que es a través de ritos, que es a través de cosas religiosas que creen que podamos obtener la salvación. Y no es así. Somos una iglesia, un cuerpo de Cristo,
creado para un objetivo: salvar. Que ningún alma se pierda. Ese es el propósito. El Evangelio del Reino de Dios, entonces, tiene que ver con que dejarse inundar por la vida plena de Jesucristo. ¿Qué tan inundada estás tú? Una cosa es creer en Dios y otra cosa es que Dios mora en ti. Una cosa es creer en Jesús y otra cosa es que Jesús tome el control de tu vida, de tu mente, de tu corazón. Una cosa es creer en Jesús y otra cosa es saber de Jesús y otra cosa es conocer plenamente a Jesús, tener un encuentro. Así que entre más te dejes inundar, porque dice que nos está llevando de gloria en gloria, de victoria en victoria, hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Es decir, cada día tenemos que imitar, buscar, parecernos más a Jesucristo a través de, pues usted lo sabe, de los frutos del Espíritu, que es el carácter de Dios. Debemos de orar, ¿para qué? Porque seamos más comprometidos con la misión de Dios. Hay personas que yo conozco que son súper profesionales. Si les dice a las 5 están. Sean abogados, arquitectos, son personas muy formales en sus cosas, en sus trabajos. Dice, yo soy muy exigente en mi trabajo, soy muy exigente con mi familia, ¿verdad? Y yo te pregunto, ¿y así de exigente eres para con Dios? A veces de repente, ya ahí ya no fuimos exigentes, ahí ya no somos comprometidos. Si tú eres una persona comprometida con tu profesión, con tu oficio, con tu familia, pues también debes de entender que debes de comprometerte con la misión de Dios. Orar para vivir el Evangelio con todas sus consecuencias. ¿Qué les dijo Jesús? Que iban a ser perseguidos, que iban a ser vituperados. Y dice, cuando se burlen de ti, cuando tú compartes, vete tranquila. Casi como diciendo, me voy de esta casa porque no me rechazó a mí, rechazó a Él. Y eso es lo que nos tiene que quedar como satisfacción, que cada vez que nosotros compartimos de alguien, si la persona toma o no la palabra, nosotros hemos dado, la persona sabrá si recibe o no. Ya quedará en esa persona el que después se le demande. Pero nosotros tenemos que seguir compartiendo. Y concluyo con esto, mis hermanos. Vamos a ponernos en pie para leer juntos. Llegamos a esta declaración a lo que estamos dispuestos o nos queremos comprometer esta tarde. Amada Iglesia Shalom, estemos dispuestos a cambiar nuestra forma de pensar y de vivir tal como Jesús nos los pide. Así que esfuércense y seamos valientes. Cierra sus ojos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra que nos recuerda que somos discípulos. Queremos ser discípulos útiles en estos tiempos de tu iglesia, Señor. Aparta de nosotros el conformismo, aparta de nosotros toda la religiosidad, para que nosotros podamos continuar, Señor, la misión, la obra transformadora que fuiste creando en esos tiempos y a través de los discípulos, los apóstoles y tantos hombres y mujeres a través de la historia, Señor, que dieron su vida para que otras personas conocieran del Evangelio, por lo que hoy estamos hablando de ti. Alguien puso su tiempo, alguien puso tal vez su dinero, su recurso, para que tú y yo hayamos conocido de la palabra de Cristo. Ahora nosotros somos los emisarios en estos tiempos. Ahora nosotros somos los atalayas, somos los encargados de seguir proclamando y dando las buenas nuevas de bendición, de alegría, de gozo, de amor a aquellos que aún no te conocen. Gracias, Padre precioso, por tu palabra esta tarde. Esperamos, Señor, que haga raíz y que la podamos poner por obra. En el nombre de Jesús, amén.